Tengo aquí también para corroborar el Facebook. Bueno, sale que está live en Facebook. Voy a corroborar aquí. Invito. Ok. Sí, ahí está. Ok, sí. Ahora estamos en live. Así que amén. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. En la página Jesús es el Quirios. Estamos aquí verificando que esté saliendo todo bien, que el audio salga bien. Damos toda la gloria al Señor, que estamos aquí en esta hora. ¿Verdad? Para los que no me conozcan, mi nombre es Brian Díaz. Soy el administrador de esta página junto con mi hermano en el Señor, el evangelista Alexander Amaro. En esta hora preciosa estoy aquí con el doctor Wilfredo Estrada Adorno, que él humildemente ha aceptado esta invitación para poder traerles esta entrevista donde estaremos hablando, él estará tocando este tema sobre la teología pentecostal desde una perspectiva wesleyana. Así que amén. Le voy a pedir que el doctor Wilfredo Estrada se nos presente. Muchas gracias, Brian. Qué placer estar contigo y con tu audiencia a través de las redes sociales para un poco compartir contigo sobre lo que tiene que ver con la teología pentecostal wesleyana y de detalles de lo que quieras compartir con tu público. Actualmente yo presido la Universidad de Liderazgo y Ministerio y el Instituto de Liderazgo y Ministerio, instituciones que forman ministros aquí en los Estados Unidos, entre los hispanos, y también a lo largo de Latinoamérica y el Caribe hispano. Debo decir también que nosotros estamos trabajando con los hispanos cuyo idioma principal es el inglés, así que tenemos cursos también en inglés. Y ahí también tenemos otros estudiantes que no son hispanos, que son anglosajones o son afroamericanos que vienen a estudiar con nosotros. Sé que es un proyecto interesante de formar líderes en contextos de trabajo práctico que son las iglesias locales y en los trabajos donde están funcionando y haciendo ministerio. Así que para mí es un enorme gozo, un enorme placer compartir contigo este ratito y espero que el diálogo sea un diálogo interesante con la gente que vamos a compartir. Adelante, Brian. Amén. El gozo es nuestro. Amén. Damos toda la gloria al Señor por eso. Así que amén. Tengo entendido que por ahí están las personas conectándose. Amén. Así que amén. Estaremos empezando la entrevista ahora. Le estaré haciendo una serie de preguntas al profesor, pero si igualmente alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que le desee dejar al hermano doctor Estrada, pues la puede dejar en la sección de los comentarios y él con mucho gusto estará respondiendo. Así que amén, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera pregunta. Algo bastante fácil, básico, sencillo, y hacemos esta pregunta para beneficio de nuestro otro hermano en la fe que a lo mejor están tratando de entrar en este mundo de la teología y están dispuestos para aprender, ¿no? Y sabemos que la teología, pues, es una rama amplia, ¿no? Tiene sus ramas. Pero, amén, la primera pregunta, algo bastante sencillo, ¿qué es la teología y cuáles son sus ramas? Amén, el hermano con nosotros. Bueno, la teología es una pregunta interesante y amplia, y la palabra misma es una palabra compuesta, teos de Dios y logía de palabra, estudio, y estamos hablando del estudio de Dios, cómo estudiamos quién Dios es. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estudiar quién Dios es? Bueno, solamente porque Él
se autorrevela. Es la única manera que podemos conocer a Dios, de que Él nos diga quién Él es. Porque si nosotros somos limitados y Dios es un ser ilimitado, así que nosotros no podemos determinar y decir quién es Dios a menos que Él nos diga quién Él es. Y ciertamente Él nos dice quién Él es. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de varias maneras. Primero, lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo, que es su autorrevelación. Segundo, lo hizo a través de las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo en el Antiguo Testamento en proyección hacia quién Él era, en el Nuevo Testamento afirmando quién Él es al encarnarse, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y el envío del Espíritu Santo para formar la iglesia. Y luego los líderes de la iglesia al principio, no testamentario, cuentan sobre el valor de quién fue Jesús y la importancia para nosotros en términos de salvación personal, en términos de salvación de las estructuras en las que vivimos nosotros socialmente y en términos de la salvación cósmica, porque Él no solamente salva al individuo, no solo sana las estructuras sociales donde vivimos y políticas y económicas, sino que también hay una salvación del mundo cósmico. Él hará tierra nueva y cielo nuevo. Así que desde esa perspectiva, a grandes rasgos, ese es el estudio de la teología. ¿De dónde sacamos los temas de la teología? Bueno, pues de los temas que se revelan en la Escritura y que estudiosos las sistematizan. El estudio acerca de Dios, el estudio acerca del pecado. Y estoy tratando de usar el lenguaje sencillo para no complicarle la vida a los que no tienen ese tipo de formación. La doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la santificación, la justificación, la vida cotidiana, la esperanza cristiana. Todos estos son ramas del estudio de la teología y que a nosotros se nos presentan claramente en la revelación de la palabra de Dios. No hay manera que nosotros podamos decidir definir a Dios a menos que Él haya escogido revelarse a nosotros como Dios y se reveló como Padre y se reveló como Hijo y se reveló como Espíritu Santo y en esa comunión íntima de lo que yo le llamo la danza divina se nos presenta a nosotros y nos invita para que participemos de esa danza divina. Amén, amén. Muy buena respuesta, hermano Estrada. Amén. Dios bendiga, Dios, que el Señor siga bendiciendo a esas vidas que se están conectando y que se estarán conectando, viendo el video luego pregrabado, ¿verdad? Queremos aclarar, el video sí quedará grabado en la página, ¿no? Hay unos hermanitos en la fe que han tenido el deseo de poder ver la entrevista, pero no la van a poder ver ahora en vivo, pero quedará ahí grabada para beneficio de la otro hermano y hermana en la fe. Así que amén. Con eso iríamos ahora hacia nuestra segunda pregunta. Ahora, como han escuchado, el hermano doctor Estrada ha definido lo que es la teología, pero ahora estaremos haciendo una pregunta un poco, no diría un poco más compleja, pero siguiendo esa línea, ¿no? Que es, ¿cómo definiría la teología pentecostal? Amén. Muy bien. Hay maneras extraordinarias de cómo la iglesia se ha desarrollado a través de la historia. La Reforma Protestante enfatizó lo que se llama las cinco solas. Solo Jesucristo salva, solo fe, solo por gracia, solo a través de la palabra y solo a la gloria de Dios. A eso se llama en la teología de la Reforma los cinco solas de que la Iglesia planteó como elementos fundamentales para afirmar que Jesucristo es el único que nos puede salvar, no hay nada que pueda ayudarnos en el proceso de salvación, que esto solamente es por fe, que es la Escritura es la que revela esto, que esto es por gracia, no podemos hacer nada para comprarlo
y posteriormente esto es para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún hombre. En el proceso, la reforma radical del siglo XVI, siguiendo a la reforma protestante, dijo, mire, es que los reformadores no fueron lo suficientemente fuertes para separarse de la iglesia histórica que hasta ese momento se buscaba reformar y no pusieron suficiente énfasis en una vida de santidad, en una vida separada. Así que nosotros queremos informar que hay que vivir una vida en la presencia del Dios de la gloria. En ese proceso, posterior a ello, en el siglo XVII empiezan los grandes avivamientos para diseñar la participación de la vida cristiana y de la vida sólida. En el siglo XVIII, Juan Wesley comienza a afirmar, no solamente necesitamos la escritura, no solamente necesitamos la tradición de la iglesia para ver cómo la iglesia ha interpretado la teología y la escritura, no solamente necesitamos utilizar la razón, sino que en adición a eso necesitamos una experiencia que valide en tiempo y espacio esas cosas que conceptualmente miramos, que hablamos allá, esas cosas que hablamos que hace Dios de justificación, de santificación, todo de bautismo del Espíritu Santo, todo eso tiene que convertirse en una experiencia poderosa que le dé a la vida cristiana un significado. Luego de Wesley, que es todo el siglo XVIII, en el siglo XIX se desarrollan dos grandes eventos, momentos, es lo que se llama el movimiento de la sanidad, donde se enfatiza que en este tiempo todavía el poder del Espíritu de Dios es capaz de sanar a las personas y de sanarlos íntegramente. Y también comienza el movimiento de la santidad, sanidad y santidad. Y en ese proceso llegamos entonces al siglo XX, final del siglo XIX y siglo XX, con el movimiento pentecostal que enfatiza 5 cosas fundamentales. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo bautiza con su Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, Cristo sana y entonces le añade el pentecostalismo, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo viene que es el quinto componente. Esos 5 componentes son el corazón de la teología pentecostal. La teología pentecostal wesleyana separa la experiencia de la justificación de la experiencia de la santificación. En la teología pentecostal reformada, que viene de ese movimiento de la iglesia reformada, de la iglesia que estuvieron ahí, las bautistas y los primeros pentecostales que vinieron de la iglesia bautista, afirmaban que la justificación y la santificación ocurrían en un momento puntual en la acción del Calvario de Jesucristo. Ellos le llamaban la obra terminada. Los wesleyanos afirman que es correcto que también está fundada en la obra de Cristo en el Calvario, pero es posterior, subsecuente a la experiencia de la justificación. Y añaden una tercera obra de gracia separada. Primero, la justificación, segundo, la santificación, y tercero, lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Son estas separaciones subsecuentes lo que hace que nosotros miremos la teología pentecostal wesleyana como algo importante y sobre todo para afirmar que esta vida, que la experiencia de la justificación se tiene que transmitir a un estilo de vida. Hay que demostrar que en aquí y ahora la experiencia de una vida transformada. Y no solamente eso, el movimiento pentecostal afirma que esta experiencia ahora en el presente es el anticipo de la esperanza cristiana del futuro. Así que un poco antes de que teólogos como John Moltmann hablaran de la teología de la esperanza, los pentecostales afirmaron, en mi presente está ya el anticipo de la promesa final. El cumplimiento no lo tengo todavía, pero tengo el anticipo, tengo
la experiencia de sanidad aquí, tengo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo aquí, tengo la experiencia de conocer que he sido justificado, tengo la experiencia de saber que el Señor está conmigo en presente, que el Espíritu Santo está aquí. Y yo tengo un anticipo de eso que es el futuro y me muevo de este presente, independientemente de que haya otras cosas que nieguen esta experiencia, a afirmar, vivo por fe, asegurándome en el presente que lo que es mi promesa ya empiezo a disfrutarla en plenitud de gozo, en anticipación de gozo, y luego la tendré en plenitud de gozo. En términos generales, eso sería lo que te podría decir de lo que es la teología pentecostal wesleyana. Amén. Excelente respuesta. Amén. Y ahora estaríamos moviéndonos a nuestra tercera pregunta. Obviamente, como bien dice el título, ¿no? de esta entrevista y el enfoque, ¿no? De la entrevista, teología pentecostal, una perspectiva wesleyana, ¿no? Y esto es un tema también que el hermano, el doctor Wilfredo Estrada lo ha tocado junto en su ministerio, ¿no? En Unilimi, es acerca de este tema de que, ¿verdad? Como usted mencionó, Juan Wesley. ¿Quién fue Juan Wesley y cómo su teología va a impactar el movimiento pentecostal y cómo es que lamentablemente esto se ve a veces que dentro de nuestro contexto latinoamericano, a veces muchos pentecostales desconocen a Wesley, desconocen quién fue Juan Wesley, cómo su teología, cómo su doctrina, ¿verdad? Como a lo mejor nosotros podemos saber la perfección cristiana, esa doctrina va a influenciar en el movimiento, ¿verdad? Posteriormente en el movimiento pentecostal. Así que la tercera pregunta, aunque ya ahí pues tocó un poquito, ¿no? Sobre lo de la tercera pregunta, pero para indagar, ¿verdad? O profundizar un poquito más, nuestra tercera pregunta sería, ¿quién fue Juan Wesley y cómo es que su teología va a impactar el movimiento pentecostal y lo influencia como lo conocemos hoy? Amén. Excelente pregunta. Mira, Juan Wesley primero, es un obispo de la iglesia anglicana, o sea, una iglesia en Inglaterra, así que él era parte de la iglesia protestante en Inglaterra, que es la iglesia anglicana. A nosotros, algunos lugares, nos ha llegado con el nombre de iglesia episcopal en Latinoamérica. La iglesia episcopal, la iglesia anglicana, es precisamente la iglesia de Inglaterra. Wesley en el siglo XVII, XVIII, bueno, a principios del siglo XVIII, es un líder y es un obispo de la iglesia anglicana. Y desde sus primeros días él pensaba, como estudiante de la Universidad de Oxford, él pensaba de que la vida cristiana tenía que tener unas disciplinas de oración, de búsqueda, y como estudiante había un grupo que ellos se reunían a orar y a buscar y a meditar y a leer la palabra y a buscarle la aplicación de la palabra a su experiencia cotidiana. Y luego crece y es ministro de la iglesia anglicana, pero todavía él sentía que la iglesia no enfatizaba ese elemento de la experiencia, se quedaba en lo que es el texto bíblico, se quedaba en los credos, se quedaba en lo que es la historia, la tradición, cómo la iglesia a lo largo de la historia interpretaba sus credos y enfatizaba la razón. Así que es escritura, tradición y razón. Entonces Wesley, como dije anteriormente, añade un cuarto elemento y es la experiencia. O sea, esto que yo entiendo, esto que yo explico a lo largo de la historia, esto que es lo que me ha llegado de Dios, tiene que tener alguna implicación para mi estilo de vida, para mi manera de vivir, para mi manera de revisar. Así que él enfatiza la acción del Espíritu Santo para que esa experiencia de vida, de nuevo nacimiento, se convierta en una experiencia que afecte mi vida y que transforme mi vida en términos de amor a Dios
y de amor al prójimo. O sea, obras de piedad y obras de gracia constantemente en medio de las personas. O sea, no solamente obro en mi vida para agradar a Dios, sino que ese agradecimiento a Dios se tiene que también que convertir en obras de misericordia. Ese amor tiene que mostrarse a la vida cotidiana de las personas y tiene que de alguna manera influenciar. Por eso es que algunos dicen que no hubo una revolución industrial en Inglaterra porque Wesley se mezcló con la gente sencilla, con el pueblo común y corriente, el pueblo de a pie, como llama un amigo mío. El pueblo de a pie reencontró en el mensaje de Wesley el valor de la transformación de su vida por medio del Evangelio. Ese Evangelio que de alguna manera tenía valor para cambiar y darle esperanza el día a día de la persona y tenía la oportunidad de darle mañana, de manera tal que las personas tuvieran futuro y un momento de esperanza. Por eso es que a Wesley también se le conoce como el teólogo del espíritu. Pero su énfasis mayor es en el fruto del Espíritu. Cómo mi experiencia con el Dios de la misericordia me hace vivir una vida que agrade a Dios y que refleje las obras de gracia, las obras de respuesta a mi Dios y las obras de misericordia, obras de piedad y obras de misericordia. Eso lo retoma a finales del siglo XIX, naturalmente, y a principios del siglo XX, el movimiento pentecostal, para darle valor a una experiencia que tiene que tener un estilo de vida diferente. O sea, cómo este evangelio de Cristo salva, de Cristo santifica, de Cristo bautiza con su Espíritu Santo, de Cristo sana y de Cristo viene, me da una manera diferente de vivir en esta experiencia de mi historia, en mi momento histórico, en mi contexto donde yo vivo, y me da esperanza para vivir y compartir con otro esa esperanza. A grosso modo, esa sería mi respuesta a tu pregunta, Ryan. Amén. Tremendo, sí, bien impresionante, ¿no? Ver el impacto que este varón tuvo en el movimiento pentecostal, como va a crecer posteriormente. Y en mucho le debemos a este varón que Dios levantó en su tiempo para hacer todo este trabajo, ¿no? Todo lo que él hizo y su doctrina, como él la predicó y la enseñó, para influenciar en nuestro movimiento como pentecostales. Así que amén. Te podría decir Vamos a... en adición a eso, Brian, Sí, que Wesley fue un teólogo del camino. O sea, no fue un teólogo de oficina o de escritorio, de cosas puramente conceptuales. Wesley hizo su teología predicando. Para, para poder entender la teología de Wesley hay que leer sus sermones, porque es en sus sermones, caminando allá y acá, que él fue explicando lo que era la vida en el espíritu, lo que significaba esas obras de piedad y esas obras de misericordia. Las obras de piedad con relación a mi relación con Dios y las obras de misericordia con relación a mi prójimo, porque esta experiencia, decía él, tiene que vivirse en este momento histórico y tiene que representar el amor a Dios y el amor al prójimo y naturalmente el amor a uno mismo. amén. Sí, eso es así. Yo he leído a Wesley y directamente de él y amén. Y su introducción, ¿verdad? Libros de introducción a su teología y amén. Muy cierto, sí. Wesley fue un teólogo bien práctico, así como bien dice el hermano Estrada. Así que amén. Vamos así continuar con nuestra cuarta pregunta. En este caso sería para que usted defina estos tres conceptos que igualmente a veces su significado o aún esta misma terminología pasa desapercibida entre medio de muchas iglesias, y es el concepto de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía.
amén, para que pueda explicarle estos tres conceptos a nuestros hermanos y hermanas en la fe y para que puedan entender por qué son tan importantes. Amén. Gracias, Ryan. Yo me impresiono contigo, con tu capacidad de poder manejar estos elementos que no todo el mundo puede manejar. Cuando hablamos de ortodoxia, otra vez una palabra compuesta en griego. Orto y doxia. Orto de mirar la doctrina correcta, la adoración correcta. Ortopatía tiene que ver con hablar sobre tener el sentimiento correcto, la pasión correcta. Y ortopraxis, la acción correcta, el ministerio correcto. ¿Cómo puedo vivir en contexto lo que siento en la cabeza? Déjenme usar unas palabras más sencillas para el público. Cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando de el ser. O sea, estamos hablando de cómo yo soy. O sea, ¿quién soy yo? Y usando otros conceptos, estamos hablando de lo que es la cabeza. ¿Cómo yo entiendo? O sea, cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando cómo yo entiendo a nivel de conceptos mi fe. ¿De qué manera yo puedo manejar conceptos que son conceptos abstractos y razonarlos y entenderlos aquí en mi cabeza? Eso es lo que se llama ortodoxia. Cuando hablamos de ortopatía, estamos hablando de cómo lo que yo soy, cómo yo lo puedo sentir. Es no solamente ser, es sentir. Y ese sentir está ubicado en el corazón, es la pasión. Cómo yo traduzco mi conocimiento, lo bajo de la cabeza y lo llevo al corazón para que se convierta en una pasión. Porque a menos que se convierta en una pasión, el pensamiento, el conocimiento se queda como una experiencia puramente abstracta. Lo conozco, sé lo que es, lo puedo definir, lo puedo diferenciar, lo puedo disectar aquí en mi cabeza para mirarlo, pero yo necesito bajarlo a mi corazón para que ese conocimiento transforme mi corazón, me dé una pasión por aquello que entendí, hacerlo. Y claro, se necesita un tercer elemento. Y ese tercer elemento es esto que yo conozco, esto que yo soy, esto que yo siento, tengo que convertirlo en una acción, es hacer. En otra palabra, ser, conocer, ser y hacer. Serían las otras dos palabras, las otras tres palabras para utilizarla en vez de ortodoxia, que sería conocer, ortopatía, que sería ser, y ortopraxis, que sería hacer. Ser, conocer, ser y hacer. Desde esa perspectiva, lo que yo conozco lo tengo que bajar a una pasión al corazón, pero si se queda con pasión nada más y no hace nada más, pues se perdió. Esa pasión tiene que convertirse en una acción, tiene que bajar a las manos y tiene que bajar a los pies. Tiene que ser el proceso de yo compartir el evangelio con otras personas. Así que desde esa perspectiva, la fe y los teólogos pentecostales hemos afirmado esa relación entre la ortodoxia, el conocimiento correcto, la ortopatía, el sentimiento correcto, y la ortopraxis, la acción correcta. Y algunos han señalado, es fundamental que nosotros entendamos que la ortopatía se convierte en el proceso por medio del cual yo voy a entender el resto del mundo. Si lo siento, lo voy a convertir en una pasión de acción. Si es una pasión, esa pasión me lleva a actuar, porque la pasión no puede encerrarte en un lugar y decir, ya se acabó, lloré un rato y no hay nada más. No, esa pasión te lleva entonces a la pasión evangelística. Sientes el encuentro con el Señor,
lo conoces, conoces su doctrina, entras a una experiencia de pasión profunda y luego de eso, esa pasión profunda se convierte en una acción, una pasión por el reino para compartir con otros lo que el Señor tiene. Espero que esta explicación refleje un poco tu pregunta, Brian. Amén, amén. Sí, y mucho. Amén, excelente respuesta. Amén. Nos llegó una pregunta por hermano Oscar Valdés. La estaremos haciendo al final, ¿verdad? Junto con otras preguntitas que hermanos no han hecho para hacerle a usted. Pero por ahora vamos a continuar con nuestras preguntas, las que teníamos aquí pautadas. Amén. Y la otra pregunta, la quinta pregunta, ya estamos casi terminando, es para que defina el concepto que nosotros como pentecostales entendemos de la escatología, ya que en estos tiempos, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, la escatología pentecostal, ¿no? Han habido unos cambios, algunas personas, pues, hay un poco de debate en cómo se comprende nuestra escatología, ¿no? Así que, amén, voy a pedir que el hermano Estrada pueda definirnos qué es la escatología pentecostal. Amén. Es una pregunta muy interesante y muy complicada a la vez. Así que voy a tratar de manejar esto de una manera muy sencilla en el lenguaje que podamos manejar. Cuando hablamos de escatología, hablamos de la doctrina de las últimas cosas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es? Y yo lo quiero definir más sencillamente para cuando hablamos de escatología, hablamos de la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es la esperanza que tiene el pueblo de Dios? Y el pentecostalismo estuvo muy afectado por lo que se llama el movimiento conservador de la iglesia evangélica no pentecostal a lo largo de este primeros años del siglo pasado. Un fundamentalismo evangélico que tenía una manera de mirar todo este proceso de lo que debe ser la esperanza cristiana. Pero los primeros pentecostales afirmaron una esperanza cristiana señalando varias cosas. Primero, que en su presente se comenzaba a formar una esperanza por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. De modo tal que esa promesa de esperanza del futuro no se convertía solamente en una esperanza de futuro, sino que esa esperanza del futuro alumbraba el presente desde el futuro para decirle al que vivía en su contexto de necesidad, sin futuro, sin mañana, sin ninguna otra cosa que afirmar, decirle, no estás solo. Ya en tu experiencia de aceptar a Jesucristo, empiezas a sentir el anticipo, las arras del Espíritu. De manera tal que esas arras del Espíritu en tu presente de dolor y de desesperación te hacen decir, el mal, las cosas negativas no tienen la última palabra. En mi presente de dolor, todavía yo puedo afirmar esperanza y un nuevo día. Y esto hizo que, por ejemplo, el Evangelio llegara a comunidades muy necesitadas, como fue el hogar donde yo nací, y que en la iglesia, el mensaje de la iglesia pentecostal, le cambiara el contexto de esperanza a ese pueblo. Y entonces le dijo a ese pueblo, ustedes no tienen que seguir aquí pensando que nacieron con necesidad y se van a quedar con necesidad. Ustedes tienen unas posibilidades porque este evangelio ofrece esperanza. Y yo represento, por ejemplo, en ese grupo de la iglesia pentecostal, una de las primeras generaciones que tiene acceso a la universidad. Y aunque algunos pensaban que no había que estudiar, otros pensaban que sí, que había que estudiar, porque se estaba iluminando ese presente. Así es que la escatología pentecostal abre una
oportunidad en el presente para un futuro que se comienza a vivir en anticipo. La plenitud de ese futuro va a llegar cuando Cristo venga. Por eso es que para mí la segunda venida de Cristo ilumina toda la otra experiencia de la teología pentecostal, de que Cristo salva, de que Cristo santifica, de que Cristo bautiza con su espíritu, de que Cristo sana, porque su llegada va a ampliar y va a completar eso que nosotros estamos viviendo en este presente de dolor. Y como dice Pablo, esta momentánea tribulación no tiene la última palabra, porque este momentáneo tiempo de tribulación será transformado por la presencia de Jesucristo en medio de su iglesia. Así que la iglesia vive este momento anunciando el reino de Dios. Y lo vive anunciando, y ese reino de Dios llegará en su plenitud, en su momento adecuado, cuando Él llegue. Y entonces ya no habrá una experiencia de esperanza, porque la esperanza nos habrá llegado, y Dios será todo en todo. Y habrá una nueva Jerusalén, y habrá una nueva tierra, y entonces la nueva Jerusalén será diferente a la Jerusalén terrenal, pero hay un proyecto de esperanza que afirma desde la perspectiva pentecostal que esto presente se va a vestir de incorruptibilidad, que esto presente tiene una proyección extraordinaria en la afirmación final cuando Jesucristo llegue a la tierra. A grandes rasgos, eso sería lo que podía decirte sobre la escatología. Estoy terminando un libro sobre escatología pentecostal, donde voy a detallar muy firmemente muchas cosas que en este momento no puedo compartir aquí por el tiempo que tenemos. Amén, yo lo espero. Ese Seguro que sí, libro lo espero. seguro. Amén, tremendo. Así que, amén. Sí, ahí tenemos un par de preguntitas que nos están entrando. Amén. En un momento, en unos momentos ahora las contestaremos. Pero así vamos a ir a nuestra sexta pregunta. Amén. En el sentido formal, ¿no? De entrevista, que sería, ¿cómo ve el futuro del pentecostalismo en su teología y en su vivencia? Sabemos que el movimiento pentecostal es el movimiento, es el segundo movimiento dentro del cristianismo más grande y se espera, y los datos nos han dicho, va en aumento. Cada día sigue creciendo, pero ¿cómo usted cree, profesor Estrada, que verá ese pentecostalismo en el futuro, en unos, digamos, 20 años, 50 años? Por lo menos desde la perspectiva teológica y y en su vivencia. Amén. Pues mira, déjame decir dos cosas, y esta es otra vez una extraordinaria pregunta. El pentecostalismo llegó a la mesa del cristianismo para tomar un lugar en la mesa, con su teología definida desde su experiencia de lo que es estos cinco grandes elementos. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo bautiza con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, Cristo sana y Cristo viene. Ese es el contexto teológico de la iglesia pentecostal. Y no, los teólogos pentecostales no estamos solamente utilizando las bases de otras teologías para hacer nuestra teología. Ciertamente, como he dicho una y otra vez, la teología pentecostal está afectada por lo que ocurrió en la Reforma Protestante, por lo que ocurrió en la Reforma Radical, por lo que ocurrió en el Gran Avivamiento del siglo XVII, por lo que ocurrió en la experiencia de Juan Wesley, por lo que ocurrió en el movimiento de la sanidad, por lo que ocurrió en el movimiento de la santidad, por lo que ha ocurrido a lo largo de otros movimientos. Y no se reduce solamente al proyecto de iglesias pentecostales. Las iglesias históricas, como llamamos nosotros, también hay un movimiento novedoso de carismático que implica una afirmación de la presencia del Espíritu.
Aún la Iglesia Católica tiene un movimiento carismático dentro de ella, lo cual afirma otra vez la declaración del Espíritu. Así que el futuro teológico de la Iglesia va a ser cada día más sólido. Vamos a hablar de nuestra teología como estamos hablando aquí con mucha libertad y con mucha humildad, porque no es que seamos mejores, es que podemos afirmar la validez de una vida transformada, de una vida en el Señor, la validez de vivir en esperanza en el presente, la validez de cómo nosotros leemos la Biblia. El pentecostal lee la Biblia no para conocer solamente el texto, sino para ser transformado por el texto. O sea, el pentecostal lee el texto y trata de que ese texto y esa experiencia de ese momento histórico se vuelva a vivir en la experiencia del que lee el texto. El que lee el texto de que la mujer decía, si tan solo yo tocara el borde de su vestidura, seré sana. El que lo lee hoy afirma, esa experiencia también es mía en mi momento donde yo vivo. Así que esa vida de un nuevo estilo de vida y una nueva esperanza y una seguridad de vivir en este contexto donde vivimos nosotros y afirmar este evangelio donde nosotros vivimos para mí es el futuro de la fe pentecostal que va a permanecer y va a seguir impactando a otras confesiones religiosas. Amén, amén, excelente. Así que amén, ha sido de gran bendición, edificación de entrevista. Espero que nuestros hermanitos que están en sintonía les sea de bendición también. Muchas gracias, profesor Estrada. De verdad que ha sido una bendición tenerlo con usted aquí. No es mío. Sí, Y déjame decirte, Brian, antes que había otra pregunta, no, es posiblemente porque yo estoy aquí en una versión particular, no se ve quizás el libro, pero tengo en mis manos el libro Teología Pentecostal Latinoamericana, una perspectiva wesleyana de verdades reveladas, que yo acabo de dictar. Este es un libro que todo el mundo debe leer. Si usted es pentecostal, debe leerlo. Si no lo es, también para que conozca. Y yo he invitado aquí un grupo de 12 colegas latinoamericanos que me acompañen. Bueno, yo tengo un capítulo, está Wilmer Estrada Carrasquillo, está Sami Alfaro, está José Raúl Febus París, está Carmelo Álvarez, está José C. Alicea, está Daniel Castelo, está Darío López, Daniel Álvarez, Miguel Álvarez, Reinaldo Gracia, Miriam Figueroa, y este servidor en revisando la teología pentecostal latinoamericana. Así que si usted quiere tener una copia de este libro, si está en Puerto Rico, puede ir a la librería que está en Plaza Las Américas, Norberto, librería Norberto en Plaza Las Américas, y allí lo puede conseguir, o en la librería Norberto en Río Piedras. Si usted es de los que le gusta comprar en Amazon, se va a amazon.com y ahí busque el libro Teología Pentecostal Latinoamericana, o pone mi nombre, y va a encontrar el libro. Así que debe leerlo, y compártelo con otros. Ahí lo tiene ya él. Así que mira, ahí lo pueden mirar. Ese es el libro. Así que, por favor, los que todavía no lo tienen, no lo han conseguido, pueden, por favor, accederlo y léanlo. Y si tienen preguntas, envíenos las preguntas una vez lean el libro. Adelante, Brian. amén. Sí, aquí lo tengo. Lo que pasa es, lo tengo en Kindle, pero tengo entendido que ahí en la cámara sale Sí, bien. se ve muy bien. Ese, Se ve muy bien. sí, Se ve muy esa es bien. la portada, sí. Se ve muy bien. Ok, excelente. Yo también he estado leyendo y estudiando con nuestros hermanos y hermanas ahí en Unilimi. Excelente libro, sinceramente uno de los mejores que he leído, tratando sobre el tema de la teología pentecostal desde una perspectiva latinoamericana. Así que, amén, queremos presentar este tiempo restante para contestar algunas preguntas que algunos hermanos en la fe nos han dejado para el hermano Estrada. Entre ellas, por aquí, el hermano Oscar dejó unas cuantas preguntas. Una de ellas es si podría explicar la diferencia entre pentecostales wesleyanos y los pentecostales de las asambleas de Dios con respecto a las tres obras y las dos obras de gracia que manejan ambos.
Oye, yo creo que esa es una muy linda pregunta. Eh, las iglesias que surgieron de lo que se llama los movimientos de la santidad habían separado tres obras de gracia: la justificación, la santificación subsecuente a la justificación y por consiguiente instantánea. Y la tercera obra de gracia es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar con otras lenguas. Los grupos que vienen de la tradición reformada, que originalmente sus líderes estuvieron conectados con la iglesia bautista y otras iglesias que vinieron de la reforma, hablan de, y las asambleas de Dios en este caso, hablan de lo que se llama la obra terminada, la expresión que usan en inglés, the finished work. Y lo que afirman es que todo la acción de la justificación y la santificación se ubican las dos como dos caras de la misma moneda en la acción de Jesucristo en la cruz. Y que posterior a eso, la vida tiene que manifestarse en un crecimiento continuo y constante en la santificación. Esa es la diferencia fundamental. Al principio se mantuvo una tensión entre eso en ese tiempo, cerca de 1912, por ese proceso, porque el teólogo fundamental de ellos fue William Durham. William Durham fue un pastor bautista en Chicago, lo que se llama la iglesia de la Avenida 9 en Chicago, y para cerca de 1907 fue a la experiencia de Azusa Street y allí recibió el bautismo con el Espíritu Santo y vino a Chicago ya para 1900, finales 1910, 1907, y desarrolló un proyecto poderosísimo en Chicago. Pero viniendo de una tradición reformada, William Durham regresó a Susa para afirmar que él creía que la obra de justificación y santificación estaba terminada en el Calvario, en la obra de Jesucristo. Y por consiguiente, mantuvo esa afirmación. Y un poco se separó del resto de que separaban las dos obras de gracia. Y así se desarrolla la Iglesia Asamblea de Dios y 1914, y se separa un poco la afirmación y luego en ese mismo proceso las asambleas de Dios sufren otro cambio y es lo que se llama la experiencia con los unicitarios, donde hablan de que no hay una Trinidad, sino que hay un solo Dios. Y entonces en 1916 la Asamblea de Dios establece lo que se llama las verdades fundamentales para afirmar estas obras. Así que a lo largo del tiempo hemos entendido y hemos comprendido, y los teólogos de la Iglesia Asamblea de Dios y nosotros hemos manejado estas diferencias con mucha actitud. Yo soy de los que creo que desde la perspectiva de Dios la obra es puntual, la santificación es puntual, ocurre en un momento dado, parte de la experiencia de la acción, desde la perspectiva de vivir, de recibir esa experiencia constantemente, es una experiencia continua en la vida del creyente. Así que eso es lo que podría decir a esa pregunta a este querido hermano que yo supongo que está conectado con las asambleas de Dios. Amén. Sí, él está ahí. Si no me equivoco, él es del Concilio Iglesia de Dios, o lo que otro en Puerto Rico se le conoce como Mission Board. Iglesia Mission Amén. Board. Sí, si mi mente no me es infiel, tengo entendido que nuestro hermano Carl pastorea ahí, o está pastoreando. Pero amén, el hermano Carl dejó otra pregunta que dice, ¿cuánto del pentecostalismo latinoamericano puede ser de tendencia wesleyana sin ser exactamente afiliados a una iglesia pentecostal histórica, ya que tenemos mucho pentecostalismo criollo o autóctono, incluso de iglesias independientes? Sí, otra vez otra excelente pregunta. Mi tesis, la mía, y esta es mi tesis, es que el pentecostalismo latinoamericano, excepto Chile,
que viene desde la experiencia de India, del pentecostalismo y el avivamiento en India, es fruto de Azusa Street. Y en ese sentido, la inmensa mayoría del pentecostalismo es pentecostalismo reformado, a lo largo influenciado por las asambleas de Dios. Así que la inmensa mayoría, para mí, esta es mi tesis muy particular, del pentecostalismo latinoamericano, está conectado con las raíces del movimiento de las asambleas de Dios a lo largo de todo Latinoamérica, y que sigue siendo una iglesia enorme y grande a lo largo de toda Latinoamérica, más el movimiento criollo, como él dice, que se va desarrollando. Lo importante es que se enfatizan de uno como una experiencia cuadrangular, otro como una experiencia quíntuple, las cinco elementos. La salvación, Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús sana y Jesús viene otra vez. Unos lo enfatizan como una experiencia cuadrangular, las asambleas de Dios, y la iglesia cuadrangular, naturalmente, y otros le enfatizan, como nosotros que venimos del movimiento de la santidad, como una experiencia quíntuple. Sea uno o la otra, lo importante es que los cinco elementos sea visto desde la perspectiva cuadrangular o desde la perspectiva quíntuple, se enfaticen a lo largo de la experiencia. Y me parece que todas las iglesias eh, hablan de que Cristo salva, todas las iglesias pentecostales, de que Cristo santifica. Y esa santificación se tiene que convertir en un estilo de vida. Si no es un estilo de vida, no tiene mucho significado. De que Cristo sana, con el que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, y fundamentalmente con la evidencia de hablar en otras lenguas, de que Cristo sana y de que Cristo viene. Esa es mi respuesta para... ¿cómo es el nombre del Vázquez? Oscar Valdés. Oh, Carvalles. Ok. Valdés. Valdés. Sí. Ok. Muy bien. Amén. Sí, él aquí tiene dos preguntitas más. Una de ellas es, ¿puede funcionar el evangelio completo sin una de sus piezas o motivos o estandartes? Muchos solo predican que Cristo salva y sana, y se han olvidado que Cristo bautiza, santifica y viene pronto. Otra vez, una excelente pregunta. Yo soy de los que creo que el evangelio quíntuple es pericorético. Déjame explicar qué es la palabra pericorética aquí en este caso. Quiere decir que funciona como un todo, en forma integral. Así que si eliminas uno de sus vectores, que Cristo salva, o que Cristo santifica, o que Cristo bautiza, o que Cristo sana, o que Cristo viene, se elimina, entonces no estás proclamando una. Y la afirmación mía todavía más contundente de esto es Cristo viene, el elemento que unifica el resto de todas las vectores de la fe pentecostal, porque lo que está diciendo es, esto que yo recibo en anticipo, sanidad, justificación, presencia del Espíritu en mi vida, salvación, todos estos cuatro elementos toman una visibilidad extraordinaria porque Cristo no ha dejado sola a la iglesia y envió su Espíritu Santo, pero también tiene una promesa de que Él va a completar esa obra y va a entregar todo a Dios y se reinará eternamente. Así que el pentecostalismo no puede prescindir de la afirmación de que Cristo viene. Yo sé que se ha interpretado de muchísimas maneras, yo tengo mi manera de reafirmar y lo voy a hacer en mi libro, porque quiero hacerlo con calma. Este evangelio es un evangelio que tiene una esperanza extraordinaria a lo largo de la vida del creyente y que afirma precisamente toda esa experiencia de la fe en Jesucristo. Amén. Y la última pregunta por el hermano Oscar es, ¿podemos esperar un día tener una teología pentecostal global usable para todos los pentecostales o es un sueño imposible?
debido a que el movimiento pentecostal no es homogéneo y tenemos extremismos, liberalismo, sectarismo y hasta teología como, por ejemplo, de la prosperidad dentro del mismo movimiento pentecostal. Yo creo que esto es otra excelente pregunta y me parece que la lucha nuestra es clarificar, y la mía como teólogo pentecostal es tratar de entender la fe pentecostal, proclamarla. Ahora, dentro de esa fe pentecostal, dentro de esa ortodoxia, como habíamos hablado al principio, tiene que dar espacio para que haya afirmaciones contextuales en un lugar particular. Y eso no quiere decir que sea diferente, sino que cómo lo vive, cómo lo entiende. Al igual que nosotros los hispanos leemos la Biblia de una manera diferente a como lo leen otros, tiene que dar espacio para que haya ese mover y que nosotros no querramos imponerle nuestro estilo de vivir la fe en nuestra cultura a otros que viven esa fe desde otra cultura y que pueden responder a ella de manera diferente, aunque al mismo Jesucristo. Amén. Excelente, excelente. Así que amén, vamos a estar pasando ya en las últimas preguntas que nos han llegado ya de los hermanos. El hermano Henderson la Antigua tiene esta pregunta. ¿Creía Wesley en la justificación imputada? Bueno, lo que ocurre, Wesley, la duda de que Wesley está conectado con, por un lado, con los padres de la iglesia antes de que la iglesia se convierta en la iglesia del Estado. Así que en esos primeros 300 años, donde había un fuerte énfasis en vivir en Cristo, ese es una justificación, la palabra es teosis, que donde se habla de la practicabilidad de la justificación. O sea, la justificación no meramente como un concepto de la acción puntual, clara y precisa de Dios, sino la justificación que te lleva a un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro de Jesucristo transforma tu vida, pero esa transformación tienes que vivirla en tiempo y espacio. Así que ese es uno de los énfasis que hace Wesley en su experiencia, y por consiguiente era fundamental para ello acercarnos a Jesucristo como el que opera por su sacrificio y por su obediencia, por testigo obediente, la justificación en la cruz del Calvario. Desde esa perspectiva, hay una relación extraordinaria en que el Calvario, la acción de Jesucristo en la cruz del Calvario, es fundamental. Y es importante también afirmar, no hay, para nosotros los trinitarios, no hay una acción de una de las personas de la Trinidad sola. Jesucristo salva y ahí está el Padre y ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Jesucristo justifica y ahí está el Padre y ahí está el Espíritu Santo. Jesucristo santifica y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La acción de la Trinidad siempre es una acción pericorética, lo que quiero decir, una acción integral. O sea, es un movimiento integral. Y yo uso la palabra, es una danza donde todos a la vez están unidos para hacer lo que hay que hacer y nos invitan a nosotros a participar de esa experiencia. Amén. Estamos continuando por aquí. Esta siguiente pregunta es del hermano Joel Rivera. Él pregunta, ¿existe algún pentecostalismo que no tenga raíces wesleyanas? Bueno, sí, acabo de decir que el pentecostalismo reformado tiene más su proyección desde la reforma protestante y la afirmación de que la justificación y la santificación están conectadas a ese momento y es puntual y es una obra terminada. Esa es otra manera de mirar. Pero aún así, el énfasis de una vida dedicada a Wesley también es tomado en cuenta por ese otro grupo. Así que no es que Wesley no sea importante porque se le conoce como el teólogo del Espíritu y añade a la experiencia de la salvación, al proyecto de la salvación, la experiencia
sea, hay que vivir, experimentar y vivir esa fe en nuestro contexto histórico. Amén. Y así estaríamos haciendo por el momento nuestra última pregunta. Esta viene del hermano Alfredo Velázquez. Aquí un poquito hablando, tocando un poquito de lo que tocó ahorita sobre la escatología. La pregunta del hermano Alfredo es, ¿hacia dónde se dirige la escatología pentecostal? Y para dar un poquito de contexto, ¿por qué hace esta pregunta? Es porque, como había mencionado al principio, dentro del pentecostalismo se ve el dispensacionalismo, un dispensacionalismo moderado, ¿verdad? Porque muchos pentecostales han abrazado un dispensacionalismo moderado, obviamente no uno clásico, como por decir así, al estilo de Scofield, ¿verdad? Porque hay muchos puntos con ese tipo de corriente, ¿no? Que no estamos de acuerdo, pero la pregunta de él es así como que hacia dónde esa escatología pentecostal se ve, cómo cree que se está dirigiendo, hacia dónde se va a dirigir en un futuro. A mí me parece que los pentecostales que están estudiando sus teologías con profundidad empiezan a hacer la diferencia del pentecostalismo que cree o que abrazó lo que se llama el dispensacionalismo del fundamentalismo evangélico, que hace todo un libreto de cómo van a ocurrir las cosas a detalle. Y precisamente eso es lo que yo le enfaticé al principio. Me parece que una de las cosas extraordinarias de la fe pentecostal es afirmar la presencia de Dios en Jesucristo y luego en el Espíritu Santo con la iglesia en su momento para afirmar la realidad del reino de Dios. Y que ese momento está iluminado por la esperanza cristiana. Y esa esperanza cristiana es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Así que este reino, y yo espero que esta sea la catología que más empiece, y es de la que yo voy a hablar en mi libro, vivimos el ya, pero todavía no. Vivimos un momento de iluminación extraordinaria, pero nos movemos hacia la plenitud del reino de Dios. Y esa plenitud del reino de Dios también incluye la redención de las estructuras sociales, la redención de las estructuras económicas, la redención de las estructuras políticas y la redención del cosmos. O sea, la salvación de Dios no es solamente de las almas separadas de su contexto donde han vivido, sino que Dios está haciendo nueva todas las cosas. Hace nuevo el creyente, un nuevo corazón, le da un nuevo corazón, le da un nombre nuevo, hace una nueva Jerusalén, diferente de la Jerusalén antigua, y se habla en Apocalipsis 21 y 22 de una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y claro, lo ubica desde la perspectiva en que nosotros podemos entender las cosas que no se pueden entender a menos que sean en forma clásica y en forma clara y física. Por eso es una ciudad hermosa, cuadrada, hermosa, linda, con puertas hermosas, con mar de cristal, con calles de oro. Todo esto para hablar de la perfección y de la grandeza, de que el mar está de cristal y está ahí para afirmar que podemos mirar lo que el Señor está haciendo en este momento. Lo que el mar antes reflejaba, que era maldad, y estoy hablando de mar con R, ese mar que está allá, ahora es un mar de cristal. Ese abismo se convierte en un lugar de esperanza. De igual manera, el mal con L, que ha estado presente todo este tiempo, ese mal no tendrá la última palabra. La última palabra la tiene la palabra de esperanza del Señor. Y esa palabra de esperanza hay que vivirla en el presente y movernos con esa palabra de esperanza, sabiendo que el dolor, la angustia del presente no tiene la última palabra.
la última palabra la tiene la profecía del Señor de que hará nueva todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas todas son hechas nuevas. El lugar donde nosotros vivimos, nosotros y la ciudad y el cosmos, la creación completa gime esperando el día de la redención, dice Pablo. Así que hay salvación personal, salvación de las estructuras donde vivimos en tiempo y espacio y salvación cósmica, haciendo todas las cosas nuevas. Bueno. Amén. Hasta ahí llegamos. Esas fueron todas las preguntas que nos entraron y las discutidas. Amén. Con anticipación. Amén. Con el hermano profesor Wilfredo Estrada. Así que amén. Ya estamos a punto ya ¿Me de permite hacer concluir un la anuncio, entrevista. Brian? Déjame invitar a tu audiencia a Claro. que los que quieran estudiar con nosotros con la Universidad de Liderazgo y Ministerio y no tienen que moverse de su lugar. Brian es uno de nuestros estudiantes. Puede estar en su lugar, puede entrar a nuestra clase como estamos haciendo aquí vía Zoom sincronizado. Puede hacerlo en línea, puede hacerlo en su lugar donde está. Así que los que quieran hacerlo, vayan a unilimi.org, unilimi.org. Y si quieren escribir para más información, escríbanle a Adalys, que es la registradora, Adalys con Z, Adalys con Z, arroba unilimi.org, Adalys con Z, arroba unilimi.org, y estoy seguro que ya con mucho gusto se va a comunicar con ustedes de inmediato. Así que le invitamos para que tenga esta herramienta que le va a llegar a su casa y donde va a estudiar lo que es la vida ministerial desde la perspectiva de estar conectado a su iglesia local y conocer en detalle teología pentecostal. Amén. Así que excelente opción, Unilimi. Amén. La Universidad de Liderazgo y Ministerio, de lo cual nuestro hermano Wilfredo Estrada es el presidente. Así que amén, siervo, esto ha sido una bendición grande poder tenerlo a usted aquí, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? Por este ratito, todos estos temas, ¿no? De suma importancia para nosotros como pentecostales. Espero que cada hermanito que haya visto el video o los que estarán viendo el video grabado ya pueda ser de bendición y edificación igualmente. Así que amén. Ahora vamos a terminar. Estaremos haciendo una oración de despedida y para que el Señor siga bendiciendo, ¿no? Por medio de estas redes, por medio de todo de todas estas herramientas, ¿no? Estos recursos que tenemos para que otros hermanitos en la fe puedan seguir aprendiendo y puedan seguir siendo edificados igualmente. Así que amén. Estaremos orando en esta hora. Padre que está en los cielos, te damos las gracias a ti, Señor, por siempre estar dispuesto a ayudarnos, Padre bueno. Te pido en esta hora, Señor, por cada hermanito y hermana en la fe que está viendo este video, Padre, que ellos hayan podido aprender más, Señor, sobre tu palabra, Señor. Yo te pido que los bendiga, los que están ahí en sintonía, los que estarán viendo después, por nuestro hermano en el Señor, el profesor Wilfredo Estrada, Señor, que lo siga ayudando a él, su ministerio, Padre, ahí en Unilimi, Señor, y sigue usándolo a él, Padre, como un vaso de bendición para que otras personas puedan seguir siendo nutridos de tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, Señor, por su humildad que lo caracteriza tanto y por cada uno de nuestros hermanos, compañeros que están por allí en Unilimi. Padre, te damos las gracias, Señor, por ayudarnos y que sea tu Espíritu, Padre, iluminándonos cada día de nuestras vidas, todas estas verdades tan importantes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Así que amén. Dios me los bendiga a toditos. Amén. Hasta la próxima será.